buenos días, estimados oyentes. Estamos una vez más aquí con ustedes, una semana más, mis estimados, para compartir la palabra de vida que sale desde estas plataformas de YouTube y Facebook. Este es su programa llamado La Herrería. Sean todos muy bienvenidos. Estamos transmitiendo desde Sydney para el mundo. Nuestro único objetivo es compartir una palabra que traiga vida, que dé esperanza, sanidad a nuestras almas golpeadas, confundidas o rechazadas por esta sociedad. Espero que nos oigan hasta el finalizar. También les pido que tengan listo papel y lápiz. Es importantísimo para que así ustedes, en la quietud de sus comodidades o en sus lugares donde se encuentren, ustedes puedan respaldar o analizar o escudriñar la palabra que está siendo oída acá. Toda la gloria y toda la honra, mis estimados oyentes, serán para el Señor, para el Padre y su Hijo Jesucristo. La verdad que estamos tratando de compartir con ustedes, no enseñando. Ya el Maestro nos dejó la tarea, entonces nosotros nada más estamos compartiendo lo que el Maestro nos ha dado a nosotros para la gloria del Padre. Gracias por escucharnos una vez más. Gracias. Pedimos que tengan sus oídos atentos, sus ojos bien abiertos a la palabra, a la lectura. El que tiene su Biblia también puede abrir su Biblia con nosotros y para que podamos compartir y ustedes realmente confirmar esta palabra que se está diciendo. Óiganos hasta el final y esperamos en el Señor que sean oídos atentos, bien abiertos a la palabra del Señor. Una vez más, bienvenidos y es un gran gozo, una gran alegría y un tremendo compromiso ante Dios que nosotros tenemos de dar la palabra tal y como fue escrita, tanto por todos los profetas y ahorita en el Nuevo Testamento toda la palabra está siendo confirmada para salvación de todas nuestras almas. Creo que nuestra intención es esa, mis estimados, que todos realmente vengamos al conocimiento de ese varón perfecto, el Hijo de Dios. Ese es el deseo y esa fue la misión también de él. Así es que sean bienvenidos y bienvenido mi estimado hermano Narciso. Muchísimas gracias, hermana. Dios me la bendiga por eso. Y estamos aquí, como decía María, ¿verdad? De que estamos contentos de oír una segunda parte, el ungido o el siervo escogido. Así es de que vamos a entrar y dar inicio sin preámbulos ahí para entrar rápidamente al tema, ¿verdad? Muchísimas gracias. Sean bienvenidos todos los hermanos que nos escuchan a través del mundo. En Chile, Nicaragua, Costa Rica, El Salvador y otros países, pues no sabemos si ya han entrado en contacto, pero sí estamos anunciando el Evangelio del Reino. Así es de que, hermanos, sin nada más que agregar, vamos adelante a dar inicio con nuestra hermana María, que nos va a traer la lectura de la Biblia. Aquí también el inicio del tema. Amén, gloria al Señor. La semana pasada, mis hermanos, estuvimos hablando sobre el siervo escogido, la parte número 1. Ahora la hemos dividido en la parte número 2 también y vamos a estar siempre basados en la misma lectura bíblica, ¿no? En Mateo 12, capítulo 12, versículo del 15 al 21. Estuvimos, sí, como decía María, ¿verdad? Estuvimos hablando de los siervos, de que muchos hombres fueron llamados siervos, como Moisés, como Jacob, ¿verdad? David, Josué, Daniel y muchos más, ¿verdad? Que fueron llamados siervos de Jehová. Job, en uno de ellos también. Entonces, vamos a dar inicio ahora, vamos a irnos metiendo, hemos visto la característica de cómo Dios venía escogiendo a estos hombres y cómo Dios venía depositando confianza en ellos, ¿verdad? Pero ahora vamos a dar inicio, a hablar del siervo escogido, del que estaba anunciado desde Génesis. Lo hemos venido viendo que Dios lo ha venido plasmando en todos sus mensajeros. Ahí han venido anunciando acerca del advenimiento de Jesús, ¿verdad? Así es de que allí vamos a entrar nosotros y no lo vamos a confundir con las escrituras, porque las escrituras no necesitamos que nosotros defendamos las escrituras. Ellas se defienden solas. Así que, hermanos, ponga mucha atención y estén atentos sus oídos y muy abiertos sus ojos en la Biblia, en la que usted tiene ahí, que vaya comparando lo que se va diciendo y lo que usted está leyendo. Así que Dios me los bendiga. Amén, así es. Y la base principal o el libro
el libro más importante, que es el primero y más largo de los libros proféticos mayores de la Biblia, Isaías, que nos habla del maestro, ¿no? Así es. Se dice que el profeta Isaías profetizó en Jerusalén por 40 años antes de Cristo, del 740 al 701, durante el reinado de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías y Manasés. Del 701 al 740. ¿sí? Así es. Estuvo profetizando por 40 años este gran varón de Dios. Y vamos a estar viendo qué es lo que realmente Isaías nos venía diciendo. Además de Isaías también tenemos Miqueas. Les estoy dando un adelanto, pero vamos a irnos centrando. Tenemos lectura, mucha lectura, por eso importantísimo, mis estimados, papel y lápiz para que después ustedes puedan comprobar todo lo que se está diciendo. Y además de eso también anotar preguntitas. Si hay preguntitas, nos puede dejar también ahí en las plataformas, ya sea YouTube o Facebook, las preguntas, para que así podamos después responderlas con el tiempo. Así es que sean todos bienvenidos nuevamente y entramos de lleno al estudio. O sea, el siervo escogido número 2. Dice así, vamos a leer en Mateo capítulo 12, del 15 al 21. Dice así: Mas Jesús, sabiéndolo, se retiró de allí, y muchos le siguieron, y los sanó a todos, y les advirtió que no revelaran quién era él, para que se cumpliese lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Mirad mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu, y a las naciones proclamará justicia. No contenderá ni gritará, ni habrá quien en las calles oiga su voz. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que humea, hasta que lleve a la victoria la justicia, y en su nombre pondrán las naciones su esperanza. Gloria a Dios. Así es que aquí nos habla claramente de Isaías. Entonces vamos a ver. Jesús lo que está haciendo en énfasis es que cada profecía que Isaías había profetizado, él era el cumplimiento. Él era el cumplimiento. Aquí se estaba cumpliendo lo que dijo el profeta Isaías. ¿Ya? Entonces, vamos a ver esto acá. Isaías, sí, léalo, hermana, porque esto es bien importante que lo tengamos, porque es un cumplimiento. Estamos leyendo el cumplimiento de la profecía de Isaías. Entonces nos vamos a Isaías capítulo 7:14 de Isaías. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Aquí está profetizado la venida del Mesías. Exactamente. Entonces estamos viendo que viene de una mujer, nace de una mujer, la Virgen, una mujer que no conocía hombre todavía, era señorita virgen, y Dios la escogió a esta mujer para crear a Jesús en su vientre, para engendrar a Jesús en su vientre, como le quiera llamar, ¿verdad? Y eso es lo importante acá, de que viene, ese es el anuncio de que iba a pasar. Esto todavía en los tiempos de Isaías no estaba, él no existía, no estaba. Y eso lo vamos a ir viendo paso a paso conforme vayamos deteniéndonos en la Biblia, ¿verdad? Aquí en las Escrituras. Entonces, hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Eso es algo bastante importante, ¿verdad? Eso que habla en cuanto a desechar lo malo y lo bueno. Quiere decir que era un ser humano que también estaba expuesto a las tentaciones como los otros profetas, los otros siervos que hemos estado estudiando en la palabra del Señor. Así es. Por eso digo, vamos a irlo viendo poquito a poco, porque las Escrituras nos vienen diciendo las cosas tan claras y tan sencillas que, bueno, para un estudiado, pues no, él busca otras maneras de cómo llegar ahí, ¿me entiendes? Al sublime de la mente del ser humano por su sabiduría, pero aquí Dios venía sin sabiduría.
Lo sacó de un pueblito, o sea, no usando la sabiduría humana, ¿verdad? Humana, claro. Entonces, lo sacó de una nación, de una ciudad que era insignificante, totalmente, ¿verdad? Entonces, pero lo que traía adentro este muchacho, lo que traía adentro este niño, ¿verdad? Era la diferencia, marcaba la diferencia. Cuando él hablaba, se maravillaban. Cuando era niño, se maravillaban. Cuando fue adulto, lo querían matar. Y lo mataron, pues. Pero vamos a ir poco a poco viendo acá. Hasta que sepas desechar lo malo y escoger lo bueno. Un libre albedrío. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a ir viendo en todo momento cuando vayamos marchando sobre Mateo, siempre las enseñanzas, hasta que lleguemos a la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces vamos a ir viendo poco a poco cómo se vinieron dando las cosas en las Escrituras, no como el pastor Narciso las dice, o la interpreta, o la quiere, no, es como las Escrituras dicen. Sí, porque es algo bastante, ¿verdad? Bastante curioso eso que dice y bastante que da en qué pensar realmente cuando dice ahí que va a desechar, que va a comer cuajada y miel hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. Quiere decir, como te repito, o les repetimos acá, quiere decir de que había en él un libre albedrío, que él podía tomar determinaciones si él quería, como renunciar a lo que realmente... O abstenerse de no hacerlo. Exacto. O no obedecer, él podía hacerlo. Pero bueno, vamos a seguir con la palabra del Señor. Está bastante interesante porque el Señor venía escogiendo y el Padre venía buscando a ese ser que le fuera obediente en todo, que fuera fiel a Él. No porque lo hizo como un robot, no, le dio los mismos sentimientos como todo ser humano. Él sintió lo mismo en la carne como todos nosotros también. Claro, esto tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Que Jesús fue creado o fue engendrado en el vientre de María en cuanto el ángel se le apareció a María, ¿verdad? Es ahí donde viene la obra de Dios en el vientre de María, porque el ángel le dijo, he aquí que concebirás y darás a luz. Pero ¿cómo es esto? Le dice María, si yo no conozco varón, ¿cómo pasará esto? ¿Ya? Entonces, aquí nosotros estamos viendo aquí de que ella hace una pregunta. He aquí que concebirás y darás a luz. Esa palabra que el ángel le dijo venía con un solo propósito, nada más. Nada más iba a ser absolutamente nada, sino que engendrar a Jesús. Ese era todo. Él le dijo y ahí quedó. Pero María se quedó todavía con sus cositas, ¿no? Y se fue donde Elizabeth y le dijo a Elizabeth. Si María no hubiera preguntado, nosotros quedaríamos todavía sin saber. Pero como ella pregunta y va y le cuenta a Elizabeth, ¿qué le dijo Elizabeth? Hágase como el Señor dice. Así dijo Elizabeth. Hágase como el Señor dijo. Entonces él fue ahí donde se dio la creación, el engendro de Jesús. Bueno, ahora vamos a compartir con ustedes Isaías capítulo 9. Capítulo 9, versículo 6. Isaías 9:6. También ahí nos anuncia la venida del Mesías. Dice así la palabra del Señor, 9, versículos 6 y 7. Vamos a leer ambos. Dice así. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Así es que vemos el versículo 6 claramente que dice, y se llamará su nombre. Sería llamado Admirable Consejero, dice, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Así lo iban a llamar, son títulos. Son títulos que le dieron, son títulos que le dan a Jesús, porque ninguno de ellos es nombre, ¿ya? Admirable no es nombre, Consejero no es nombre, Poderoso no es nombre, Padre no es nombre, Príncipe de Paz no es nombre, ¿ya? Entonces, todo esto son títulos que Dios le dio a Jesús, ¿ya? Y eso lo vamos a ir viendo también que en la Escritura los apóstoles también lo dijeron, ¿ya? Son títulos que Dios le dio a él, y no me voy a adelantar.
Claro, no me voy a adelantar. Estoy que ya que corro, ¿verdad? Precisamente por eso a veces hay un poco de confusión, hermano, porque muchas personas dicen, bueno, es que Jesús también es Dios, porque ahí en Isaías nos dice que es Dios eterno. Dios poderoso. Dios poderoso, es el Padre eterno. Entonces, quiere decir que Él es Dios. Y entonces hay un poco de confusión ahorita, ¿no? Unos dicen que, bueno, pero sí, era un título, dice aquí claramente, que iba a ser llamado. ¿Por qué decimos un título? Porque ahí lo dice claramente, que él así va a ser llamado, ¿no? Así es, porque como te digo, no me quiero adelantar porque hay más palabras que dar, ¿verdad? Y no sea la mía, porque ahí es de que vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Son títulos que le dio admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Títulos que tiene Jesús en sus hombros. Que esos títulos Dios se los puso a él. Dios le sujetó a él esos títulos, ¿ya? Y todo lo que se pida, sea de hecho de palabra, hágase en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Isaías 42, vamos a leer del 1 al 9. También está la promesa a su siervo, que le está haciendo Dios directamente, una promesa. Entonces, ahí una vez más, algo profético, porque Jesús aún no había venido. Jesús no existía, sino que ya estaba en el plan de nuestro Creador, la venida del Mesías, de este ungido, de este siervo. Esto es lo que nosotros íbamos a hablar acá. Este es el cumplimiento que leímos en la primera lectura de Mateo, ¿no? He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él y él traerá la justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que mortecino, dice acá. ¿Ya? Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia y su ley esperarán las costas. Así dice Dios el Señor, el que crea los cielos y los extiende, y que afirma la tierra y lo que hay en ella brota, que da aliento al pueblo que hay en ella y espíritu a los que por ella andan. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado. Yo te sostendré por la mano y por ti velaré. ¿Ya? Y te pondré como pacto para el pueblo. Bendito sea Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, qué tremendo. Como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes de tallas. He aquí, las cosas anteriores se han cumplido. Yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, os las anuncio. Amén. Amén. El versículo 8, muy interesante, ¿verdad? Porque dice, yo, el Señor, ese es mi nombre, y mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. O sea, toda la gloria se la dio a Él. Todo. Lo sometió a Él. Todo está bajo sus pies. A Él. Así es que vamos viendo, ¿no? Qué tremendo, ¿verdad? Realmente paso a paso todo el plan de Dios que tenía para salvar la humanidad. Es lo que te digo, es lo que digo yo, ¿verdad? Y estamos viendo a través de las Escrituras que Dios viene por un sendero que nadie se lo esperaba. Nadie. Vamos a leer entonces ahora, mis estimados, Isaías capítulo 52, versículo 13. 52:13 dice de la siguiente manera. 13 al 15, vamos a leer, dice así. He aquí mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado.
De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más que la de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente, él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante él, porque lo que no les había contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Así es que dice aquí el versículo 14 que muchos se asombraron, dice que cuando fue desfigurada su apariencia, vemos cuando estaba, que lo que iba a pasar, lo que iba a padecer nuestro Maestro, nuestro Salvador. Tremendas profecías dolorosas, te imaginas, eso él sabía a qué venía y tenía todita la oportunidad para decir yo no puedo llevarla. Bueno, yo creo que sí, tuvo la oportunidad y se lo dijo al Señor. Y él se lo dijo al Señor. Cuando estaba en el Getsemaní y dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. Claro, sabía. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Amén. Él escogió el bien. Él escogió obedecerlo, irse por el camino angosto como el que a nosotros ahora no. Exactamente, los anunció. ¿Ya? Entonces, ese es el motivo por cual Jesús es exaltado hasta lo sumo. Porque siendo humano pudo vencer. No tenemos excusa. No tenemos excusa. No tenemos excusa, ¿verdad? Que no tenemos excusa. Ese es el ejemplo en carne. Así es. Un ser humano que Dios haya levantado con la ayuda del Señor, porque este vino por medio creado por Dios, ¿ya? Sin pecado. Nosotros ya tenemos esa manchita que venimos de Adán. Del primer Adán, ¿verdad? No el segundo, del primer Adán. Pero el segundo los redimió. Pero recordemos una cosa también, que este Adán, él, al momento de él desobedecer al Padre, es la mancha que ahora a nosotros nos daña. Porque si vemos en Adán, el primer Adán, como lo llama el Señor, y que dice, y el segundo Adán es Cristo, el primer Adán fue el que nos condena a muerte. Y este primer Adán, cuando fue formado por las manos directamente del Creador. También. Ahí no hubo carne ni sangre. Pero entonces, hubo barro. Claro, pero fue formado directamente por las manos de él. Claro que sí. No había pecado en ese momento. La tierra no estaba maldita porque la tierra vino a ser maldita por el pecado de él. Entonces, fue directamente formado por las manos de Dios el primer Adán. Y más sin embargo, bueno, pecó y la humanidad entera caímos en esto. Lo mismo pasó con la creación del Mesías. Eso lo vamos a ver más adelante, cuando el Espíritu de Dios descendió, vino al vientre de María y ahí lo formó. Entonces también la palabra que le dijo ángel. La palabra lo creó en su vientre, esa palabra creativa. Así es que, pero también tuvo toda la oportunidad, como dijimos, toda la oportunidad tuvo Jesús de también resistirse a obedecer, pero fue obediente hasta la muerte, aún sabiendo lo que le iba a pasar, porque lo estamos viendo en Isaías. Sí, comparando los dos Adanes que estamos hablando acá, el primer Adán y el segundo Adán, ¿verdad? Estamos viendo de que el primer Adán, pues, Dios tuvo que hacer un sacrificio de alguien, de una ovejita, como lo dijimos la vez pasada también, en el servicio pasado, de que tuvo que matar un animalito, un cordero, o un animalito para cubrirlos de piel a ellos, un sacrificio, un cordero, ¿ya? Entonces, tuvo que matar esa ovejita para que cubrirlos de pieles a ellos, porque ellos ya se sentían con vergüenza. La desnudez de ellos, exactamente, porque ellos ya se tapaban con hojas de higuera. Entonces, ¿qué pasa? Acá, el segundo Adán, como que dice, pues Dios cambia su mentalidad y dice, bueno, no, una ovejita no tiene que ver nada con lo que hizo este hombre. Jesucristo fue la ovejita. Él no permitió que mataran otra ovejita inocente. El hombre tiene que pagar por su pecado y yo me ofrezco para hacerlo, morir por ellos. Imagínese usted, hermana, de que Jesús, aún con todo el vituperio que le hicieron, con todo el escarnecimiento que le hicieron, cómo lo azotaron, cómo lo torturaron, imagínese usted que todavía Jesús dijo en la cruz, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Qué tremendo, qué tremendo. Me imagino yo uno de nosotros ahí. Gloria a Dios por ese amor tan profundo, tan eterno, que fue expresado en la cruz del Calvario. Nosotros no podemos cómo pagarle.
Imagínate, yo entiendo a Pablo cuando dice que aunque diera su cuerpo para ser quemado, todavía no cancelaría la obra. La deuda. La deuda. Imagínate qué conciencia que había en esa iglesia primitiva. Qué conciencia que estaba eso echando fuego. El deseo, después de ser un perseguidor, a ser un hombre con tanto amor y pasión por las almas. Qué tremendo que es Dios para cambiar la vida de las personas. Gloria al Señor por ese cordero inmolado, ese ser perfecto que dio su vida, que se entregó realmente, aunque le costó sangre, dice que de sus ojos caían, dice como lágrimas de sangre que caían cuando él oraba en Getsemaní, cuando sabía que se le aproximaba el momento. Así que vamos a leer ahora Isaías capítulo 53, Isaías 53, 10 y 12, versículos 10 y 12, y vamos a ver la exaltación del siervo. Poco a poco venimos viendo, paso a paso venimos viendo todo lo que iba a pasar en cuanto al Mesías, en cuanto a este siervo escogido. Capítulo, nuevamente Isaías 53, versículo 10 al 12, y dice así, en nombre de Cristo Jesús, nuevamente dice así: pero quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Cuando él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Así es que dice que él derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado. Sabemos de que él fue realmente, cuando estaba en la cruz del Calvario, él no estaba solo, estaba con dos delincuentes a la par. Por eso es que dice ahí su palabra, hasta eso está escrito, ¿no? Que con los transgresores fue contado. Gloria a Dios por ese cordero inmolado, por ese siervo perfecto, obediente hasta la muerte. Por eso es que estamos acá, mi hermano. Así es. Compartiendo su palabra. Así es, por la misericordia de Dios y por ese amor y ese sacrificio perfecto, como lo estás diciendo, que vino nuestro Señor Jesucristo y se ofreció por nosotros. Así es de que vamos a ver ahora la siguiente cita bíblica, sí. Por favor. Un puntito más que me gustaría recalcar, el versículo 11 dice: debido a la angustia de su alma, él lo verá y quedará satisfecho. Debido a la angustia de su alma, el Padre lo verá y quedará satisfecho, como quien dice, gloriándose de este siervo, gloriándose de su hijo. Realmente mi hijo cumplió o va a cumplir, porque son palabras proféticas acá de Isaías. Él iba a cumplir, claro que sí, y le cumplió. Y le cumplió, gloria a Dios. Y quedará, ahí está el futuro también, y quedará satisfecho. El Padre iba a quedar satisfecho al ver a su hijo. O el mismo hijo quedará satisfecho de lo que él hizo. De lo que también él estaba haciendo, porque sabía que estaba salvándonos en ese momento. Vamos a leer entonces ahora Miqueas, es otro profeta más. Miqueas capítulo 5. Que habla del advenimiento de Jesús, ¿verdad? Miqueas 5. Y bueno, todo el libro de Isaías, pero hemos escogido algunos versículos nada más así específicos en cuanto al nacimiento del niño. Miqueas capítulo 5, versículos 2 al 4, y dice así. Este es otro anuncio que hace Miqueas, igual parecido al de Isaías. Amén, dice así: pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él os abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz.
entonces el resto de sus hermanos volverá a los hijos de Israel. Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Amén. Bueno, ahí estamos hablando futúricamente también, todavía. Futurísticamente. Entonces, ahí estamos llegando más, todavía avanzando más allá, hacia el futuro, bien lejano, todavía quedémonos aquí, que queremos evangelizar para que lleguemos allá. Algo importante que anteriormente lo comentabas, donde dice que sus orígenes, la segunda parte del versículo 2 dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde la eternidad. Entonces, hiciste una mención en cuanto al sacrificio, al primer sacrificio hecho por el Padre cuando mató a la ovejita, ¿no? Que era tipo y sombra de lo que iba a venir. De eso es que está hablando la Escritura. Ese es el cordero inmolado que fue desde la fundación del mundo, dice. A eso se refiere cuando habla de sus orígenes, entonces. Exactamente. Desde tiempos antiguos, dice. Desde tiempos antiguos, exactamente. Desde la creación, cuando no había pecado, Adán pecó, entonces ahí fue el corderito que murió para cubrir a Adán su desnudez. Entonces él vino y ahí lo anuncian como el cordero que había una expiación. Y ahí el pueblo de Israel vino también imponiendo ese sacrificio por sus pecados. Todos ellos, de paloma, de animales, de bueyes o de carneros, de todo. Ellos hacían sacrificio por todo y Dios les pedía a cada uno, dependiendo de la enfermedad o el beneficio que ellos querían tener, tenían que hacer un sacrificio. Tenía que ser una inocente, pagar por los pecados de ellos. Entonces, por eso es que decimos nosotros aquí, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, cuando lo vieron venir bajando al río a Jesús. Juan, ¿verdad? Al Bautista lo anunciaba. Lo anunciaba, sí, exactamente. Y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es de que, hermano, este es el Cordero que fue anunciado desde Génesis, ¿ya? Él fue anunciado como un corderito, pero él no era un animal, ¿verdad? Él no existía. Pero él fue así tipificado como un cordero. Y así llegó a la cruz del Calvario. Y así llegó a la cruz del Calvario. Lo llevaban. En Isaías me gustaría hablar nuevamente de Isaías 11, del 1 al 5. Me da la impresión que ya lo leímos, pero me gustaría volverlo a leer. Isaías 11, del 1 al 5, que dice: y brotará un rebaño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de entendimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor y no juzgará por lo que vean sus ojos, ni sentenciará por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará al pobre con justicia y fallará con equidad por los afligidos de la tierra. Herirá la tierra con la vara de su boca y con el soplo de sus labios matará al impío. La justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Así es que algo muy importante ahí también, que en él habita todita la plenitud de la deidad. ¿Qué me dice usted, hermano? Aquí estamos, queremos ver esto primero, acá, punto por punto acá. Y brotará un retoño del tronco de Isaí. Isaí es el papá de David, ¿ya? Y un vástago de sus raíces dará fruto, ¿ya? Sobre ese vástago que iba de las raíces, del linaje de David, ese vástago, dice, y un vástago de sus raíces dará fruto, y pondré sobre él mi espíritu, el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Se deleitará en el temor del Señor. Solamente quiero pararme ahí para que no seguir mucho con mucha más lectura, ¿verdad? Ya la leíste vos. Pero solamente quiero ver que esta es la diferencia. Esta es la superioridad de Cristo sobre todo ser humano. Estos espíritus que vinieron a morar en Él, que moraba en Él, el espíritu
Espíritu de Jehová moraba en Jesús. Y eso lo acaba de decir, está en Colosenses capítulo 2, versículo 9, que en él habita toda la plenitud de la deidad. No dice, fíjate que no dice habitaba, porque como todos dicen, ya murió, ya no. En él habita toda la plenitud presente, ¿ya? En él habita toda la plenitud de la deidad. Entonces, aquí esa es la superioridad de Jesús, que en Jesús estaba ese Espíritu de Dios, pero en sus apóstoles todavía no estaban, cuando él los discipulaba, ¿ya? Es importante que lo leamos entonces, hermano pastor, ese versículo bíblico en Colosenses 2:9. Claro. Que dice así: porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Así es. Y muy importante si leemos los versículos que siguen, porque dice, y habéis sido hechos completos en él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también habéis sido resucitados con él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó entre los muertos. Así es. Entonces, la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Esa es la superioridad de Cristo sobre todo ser humano. A él Dios le dio todo el poder, todo el dominio. Los títulos que miramos en Isaías 9:6, ahí los estamos viendo. Aquí los estamos viendo de un solo paquete. ¿Ya? Aquí estamos viendo Isaías 11, que dice que él pondrá sobre él su espíritu. ¿Y qué dijo Jesús cuando estaba ahí? El Espíritu de Dios está sobre mí. Amén. ¿Verdad que sí? Así es. ¿Qué le dijo cuando Felipe le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta? Felipe, hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me habéis conocido. De otra manera, le dice Jesús, mire qué interesante esto. De otra manera, creed por las obras. Porque las obras que yo hago, no las hago de mí mismo, sino el Padre que mora, habita, mora, habitar, morar o habitar es lo mismo, un sinónimo. Entonces, mora o habita en mí, Él hace las obras. Tan claro que nos hablaba el maestro, ¿no? Tan claro que explicabas la palabra. Exactamente. ¿Y por qué estamos tan confundidos hoy en día? Porque no hemos oído. O pueden ser dos cosas, hermana, porque ha salido tantas cosas, que eso yo creo que vamos a hablarlo más adelante, ha salido tantos falsos profetas que han engañado a mucha gente y no les han hablado la verdad. Y aquí, como dijo la palabra, el apóstol dijo, no, la palabra no puede estar presa. Tiene que correr. Así es. Tiene que correr. Mataban a uno de ellos, 4,000 se convertían. 3,000 se convertían. Pero la palabra sigue corriendo y va a levantar, Señor, en todos los tiempos. El Señor ha tenido gente que escucha. El que es de Dios, la palabra de Dios. Oye, hermana, eso téngalo por seguro. La va a oír. Y pienso que en estos momentos pues, nos están oyendo las personas que realmente están interesados en aprender o saber más del maestro, de su palabra, de su plan, del plan redentor que tiene para con la humanidad. Así es que vamos ahora avanzando un poco más y directamente nos vamos a ir a algunos pasajes del Evangelio, ya de los Evangelios, donde Jesús confirma el cumplimiento de estas profecías y lo tenemos en Mateo 8:17, sería bueno que lo leyéramos también, Mateo 8:17, que generalmente cuando Jesús sanaba a los enfermos, libertaba a los demonios y hacía los milagros que el Señor hacía siempre, Mateo 8:17 dice, para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Así es que ahí fue cuando sanó a la suegra de Pedro. Ahí da esa expresión Jesús ahí,
precisamente. Y si nos vamos a Lucas también, si miramos en Lucas 22, dice lo siguiente, al versículo 37, dice así: porque os digo que es necesario que en mí se cumpla esto que está escrito, y con los transgresores fue contado, pues ciertamente lo que se refiere a mí tiene su cumplimiento. Esto lo acabamos de leer, que fue contado con los transgresores. Exactamente. Mira qué tremendo, que es irse con las escrituras. Las escrituras te van a llevar la luz. Por eso es que Jesús decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar. Nosotros tenemos que estar enfocados ahorita, estar escudriñando las escrituras, viendo, dándole seguimiento. Si no la entiende, hermana, hace 40 años yo atrás tampoco la entendía, ¿verdad? Y aún todavía hay cosas que no entendemos todavía. Todavía no se han aclarado todavía. No las vemos, ¿verdad? Pero sí tenemos que ir viendo las escrituras y pedirle al Señor que nos abra los ojos de nuestro entendimiento, que me dé la capacidad de entenderlo, de conocerlo a través de las escrituras. Verlo no lo vamos a poder ver porque Él es espíritu, pero sí nosotros podemos entenderlo a través de su palabra, obedeciéndole, creyéndole, ¿verdad? Con todo nuestro corazón y participando de su obra, de la obra que Él mandó a su Hijo a hacer aquí en la tierra, y el Hijo comisionó a 12 y a 70 y diaspora a un montón de gente que también por el mundo está oyendo el Evangelio y también está sirviendo a Dios. Así es de que, hermanos, ahora somos millones. Ese sacrificio, esa sangre derramada en la cruz del Calvario, pues esa sangre ha abonado esta tierra que somos nosotros, para que la palabra fluya, y gloria a Dios por su palabra y por ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Vamos a leer San Juan capítulo 12, versículo del 37 al 43. Dice así. Estaba hablando aquí Jesucristo acerca del discurso sobre su muerte, y parte de su discurso está esto que dice acá del 12, 37 al 43. Pero aunque había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque Isaías dijo también: Él ha cegado sus ojos y endurecido su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Esto dijo Isaías porque vio su gloria y habló de él. Sin embargo, muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de las sinagogas, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Imagínese cómo estamos nosotros hoy en día. La historia se repite. La historia se repite. ¿Cómo estamos nosotros hoy en día? ¿Cómo estamos ahorita? La religión te prohíbe que puedas tener comunión con otra iglesia. ¿Me entiendes? Entonces, en qué momento nosotros estamos de la historia de la humanidad, que volvemos a decir, como dice Eclesiastés, creo que es 1:9, que todo vuelve y repite, y se revuelve a repetir, y se vuelve a repetir, se vuelve a repetir, y entre repetimiento y repetimiento va llegando, los días van pasando, el tiempo va pasando, y el tiempo de Dios se está agotando. Y se va creyendo la mentira. Se ha desviado el pueblo de Dios otra vez. Vuelve a agarrar el mismo sentido que tenía los fariseos, los saduceos y los herodianos, ¿ya? Entonces, ellos, hoy en día está cada quien por su iglesia, por su denominación, por su institución, por su organización o lo que sea. Ellos están defendiendo su creencia. Pero, ¿tienen comunión unos con otros? ¿Creen lo mismo? No, la iglesia primitiva sí creía lo mismo y anunciaban el mismo evangelio que predicó Cristo. Y Dios iba detrás de ellos haciendo prodigios y señales detrás de ellos, confirmando la palabra de ellos. Es muy importante que dice el versículo 42, dice que sin embargo muchos aún de los gobernantes creyeron en él, pero por causa de los fariseos no le confesaban
para no ser expulsados de las sinagogas. A veces eso pasa. A veces yo creo y entiendo así, y se oye bien claro, esta enseñanza está bien clara realmente, quién es quién realmente, quién es mi Salvador, quién es mi Dios y quién es mi Salvador, quién es el camino, está bien claro, lo creemos, pero a veces decimos, bueno, hay cosas que nos han dicho que hay cosas que las secretas, misterios, pertenecen nada más a Dios, pero aquí no se trata de ningún misterio porque está bien claro, esto está bien revelado por los profetas, y ahora mismo aquí estamos viendo que lo mismo por miedo a los fariseos. Entonces la gente en esos tiempos dice que ellos no podían confesarlo porque si no les daba miedo que los echaran de la sinagoga, como que te echen ahora de una iglesia, y ha pasado, mi estimado hermano. Así es, que hermano. nos han echado de las iglesias, nos han cerrado las puertas de las iglesias cuando decimos esto. ¿Por qué? Pero nosotros no andamos buscando el reconocimiento de los hombres. Aquí en el versículo 43 dice, porque amaban más el reconocimiento de los hombres que el reconocimiento de Dios. Así es, a nosotros nos interesa más que Dios nos ponga su palabra en nuestra boca para que nosotros la comuniquemos. Si les gusta, bueno, si no les gusta, pues está bien, nosotros seguimos amándolos a ellos, porque no podemos obligarles a las personas a hacer cosas que ellos no quieren hacer. Y algo ¿verdad? muy importante, hermano, también, como dijo Jesús, no nos rechazan a nosotros. Si lo rechazaban a él, rechazan al que me envió. Rechazan al que me envió. Así es que si nos rechazan a nosotros, rechazan la enseñanza, no a nosotros, sino que al que nos envió o al que nos pone acá para compartir su palabra, porque esto no es invento nuestro, lo estamos compartiendo y respaldando con la palabra del Señor. Gloria Vamos sea a seguir adelante entonces. Hay otros textos también, mis estimados oyentes. Hay otros textos del Nuevo Testamento que también confirman que del Mesías profetizado. Y vamos a irnos a Hechos capítulo 8, versículo 33. Dice así. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este. Esta era la conversación, ¿no?, que estaba teniendo Felipe y el etíope. Dice el 32 y el 33, era la conversación que ellos tenían, y justo le estaba leyendo el pasaje de Isaías, le estaba leyendo el pasaje de Isaías que dice así, el pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado al matadero, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, no abre él su boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Así es que, vamos, hay un recuento ya. Una vez que ya el maestro ya murió, resucitó. Y está ahorita a la par. Ahora venía Felipe. Imagínate que Felipe fue llevado en el Espíritu. Fue llevado en el... Oiga esto es tremendo, hermana, porque aquí hay poder de Dios. Porque, mire, fue llevado en el Espíritu. Le habló y le dijo, ¿entendés lo que estás leyendo? ¿Cómo voy a leer si no hay nadie que me lo explique? Entonces, él se lo explicó. Y cuando él se lo explicó, el tipo dice, aquí hay agua, ¿por qué no me bautizo? Yo me quiero bautizar, yo lo creo. Allí mismo lo bautizó Felipe. Y cuando el eunuco buscó a Felipe, ya Felipe no estaba. Se le había desaparecido. Sí, es importante eso. Es tremendo, ¿ah? Y esto que estás diciendo es bueno que lo leamos, que está aquí en la misma lectura, el versículo 39. El versículo 39 dice, al salir ellos del agua, una vez que lo bautizó al eunuco, al salir ellos del agua, dice, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Se está viendo usted cómo se manifestaba Dios con sus discípulos. Por solamente obedecer y llevar este evangelio, creerlo, vivir en santidad, vivir en oración, en ayuno, en constante, esto lo lleva a la bendición, lo lleva a la obediencia, lo lleva a tener una alma, un espíritu más sensible. Ahí donde se puede decir también, hermano, de que, como dijo el Señor Jesús también, que cosas mayores haríamos porque Él iba al Padre. Entonces, algo mayor que se estaba viendo aquí es que un simple ser humano, un mortal, un pecador, como fue Felipe. Sí, porque Jesús fue perfecto, ¿verdad? Claro.
mientras que Felipe no. Mas sin embargo, dijo Jesús en su palabra, mayores cosas haréis vosotros, porque yo voy al Padre. Entonces vemos esto, que el Espíritu le arrebató a Felipe. Entonces, wow, entonces podemos decir también que Felipe lo podemos nombrar como un Dios, porque se vio en esas maravillas también. No, jamás. Porque Claro que sí. Ahí viene la confusión cuando dice, bueno, como Jesús también sanó, Jesús hacía grandes milagros, resucitaba muertos, también era transportado así, el Espíritu era movido tremendamente. Entonces, mayores cosas iban a ver, dijo Jesús. Y lo vemos en Felipe. Exactamente, lo vemos ahí nosotros. Ahora, lo importante acá es cuando la gente se enfoca en los milagros. Se enfoca en el poder de Dios, en la demostración del poder de Dios. ¿Ya? Pero esto no va a pasar si no hay sometimiento. Esto no va a pasar si no hay una relación íntima con Dios. ¿Verdad? Esto no va a pasar jamás. Nuestro enfoque y el enfoque que le dieron a los apóstoles, ellos no iban Felipe no iba con intención de ver a este hombre. Dios lo llevó allí. ¿Ya? Entonces, lo que estamos viendo acá es de que él fue llevado por el Espíritu. Y se está confirmando, pues una vez más, se confirma lo profetizado en los textos de Isaías. Exactamente, entonces él viene, ¿qué es lo que están confirmando acá? Es que esto fue dicho, esta lectura que él venía leyendo, Isaías la había profetizado. Y si nos vamos a leer ahora Romanos capítulo 5, versículo 21, es otro libro del Nuevo Testamento, Romanos escrito por el apóstol Pablo, dice así, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Entonces, el pecado reinó en la muerte, ¿ya? Romanos capítulo 5, versículo 21. Entonces, ese pecado sabemos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Jesucristo vino y nos trajo la vida. Entonces, una vez más enfatiza que ese siervo escogido nos da vida también. Hermana, esto que les quede bien claro, ¿verdad? Cuando dice que nos trajo vida, que estábamos muertos en delitos y pecados, pero oiga bien, pero estamos vivos físicamente, ¿verdad? Y cuando Él dice que nos dio vida, no quiere decir que no vamos a morir, ¿ya? La esperanza a nosotros está en la resurrección de los que morimos. Y de los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Ya? Los que estén vivos en la parucía de Cristo. Cuando Cristo retorne a instalar su reino aquí en la tierra. No va a ser en el cielo, es aquí en la tierra. Vamos adelantando entonces los textos del Nuevo Testamento que confirman el Mesías profetizado, y el último o penúltimo que vamos a leer está en 1 de Pedro 2, 22 al 25, que dice allí, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba a aquel que juzga con justicia. Y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Eso ya está escrito, lo hemos leído, profetizado Isaías también 53. Por Isaías 53. Pues vosotros, dice, andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Así que aquí también Pedro igual hace énfasis de lo profetizado por Isaías. Así es que ellos no se desviaron en ningún momento dijeron lo que querían ellos decir o no entendieron lo que Isaías había profetizado. No dijeron en ningún momento esto es algo que es un misterio. No, lo repetían tal y como había sido enseñado por el profeta Isaías. No nos vamos a perder con las escrituras, hermano. Amén. No nos vamos a perder.
Así es que una advertencia que sería muy bueno que lo leamos ya como casi punto final en primera, sí. Sí, Primera de Corintios. El Primera de Corintios, vamos a leerlo. Sí, por favor. Ok, Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, 26 al 28. Oigamos esto. Dice así: y el último enemigo que será abolido es la muerte, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. Pero cuando dice que todas las cosas les están sujetas, es evidente que se exceptúa a aquel que ha sometido a él todas las cosas. Y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea el todo en todos. Así es, para que nosotros nos vayamos dando cuenta quién es quién, ¿verdad? Y vengamos viendo con las escrituras, no lo que dice el hermano, que Dios le sujetó a él todas las cosas. El versículo 24, perdón, pastor, dice: entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Así es. Entonces, al final de los 1000 años, Él va a entregar todo ese poder, toda esa autoridad que Él tenía y todo eso que estaba sujeto a Él, se lo entregará al Padre. Y va a decir: misión cumplida. ¿Ya? Misión cumplida. Entonces Él se sujetará a aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Entonces aquí no hay cuestiones de que vayamos a perdernos quién es quién. ¿Ya? Y me gustaría... No hay misterios. No hay misterio. Todo está claro, porque sí. Dice, es evidente, dice el versículo acá 27, porque Dios ha puesto todo en sujeción bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo, versículo 27. Todo lo ha puesto bajo su sujeción. Pero cuando dice que todas las cosas le están sujetas, es evidente que se exceptúa aquel que ha sometido a él todas las cosas, se exceptúa al Padre. Porque el Padre no se va a sujetar al Hijo, a nadie. Se exceptúa, por eso dice, se exceptúa al Padre. Y el versículo 28 dice, y cuando todo haya sido sometido a él, entonces también el Hijo. Cuando todo haya sido sometido a él, ¿a quién? Al Padre. Entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a él, a Cristo, todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. No hay misterio, hermano. Todo está claro. Gloria al Señor. Y vamos a leer una advertencia. Una advertencia que está en primera de Juan 4. Sería bueno porque ya estamos finalizando, hermanos, estos estudios y esperamos en el Señor que estén entendiendo, asimilando esta palabra, una palabra que realmente viene directamente del Señor, no nuestra, simplemente estamos repitiendo. Simplemente para hacer un pequeño recuento sobre este tema que estamos hablando, vamos a poner ahorita aquí que estamos hablando del siervo escogido, ¿verdad? Es Jesús. Queda bien claro esto, es Jesús a quien se refería la Biblia, ¿verdad? Se refería a las Escrituras. Y es del origen de Jesús, ¿verdad? Que Él dice que fue nacido de una virgen. Que Él es un ser humano, igual que nosotros, pero creado por la palabra de Dios. Que vino en superior. Carne. Él vino en carne. Si Él tuvo sangre y carne, Él es un ser humano 100%. Claro. Antropos. ¿Ya? Con toda la sabiduría del Padre y a como leímos que tenía, dice, los 7 espíritus de Dios. Esa superioridad de nosotros. Eso era un regalo, eso era algo que Dios lo había ungido a Él para venir a hacer este trabajo que ningún ser humano pudo hacer. Ni siquiera Moisés lo hizo. No lo pudo hacer.
¿verdad? Pero vamos a llegar acá, entonces vamos a ver una advertencia que nos dan los apóstoles acá acerca de esta fe, de que nosotros estamos hablando de que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Amén. Vamos a leer entonces Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6, y hay una advertencia y tenemos que poner mucha atención, mucho oído a esto que está escrito acá. Peligrosísimo, y si hay confusión en nosotros, pidámosle al Señor. Si no entendemos, pues pidámosle al Señor que nos revele, que nos ayude, que nos abra el entendimiento, mis estimados, porque no queremos perdernos, ni nosotros, menos a los oyentes, a ustedes los que nos están oyendo, porque ese es nuestro afán, ese es nuestro deseo, de que todos realmente podamos entender la palabra, no como nosotros creamos o querramos que la entiendan, sino como está escrito. Por eso literalmente tenemos que asimilar, masticar bien esta palabra y poderla digerir. Amén. Así es que dice Primera de Juan, capítulo 4:1 al 6. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas ojo con esos falsos profetas, han salido al mundo. En esto conocéis el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiese a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Así es que está claro. Si Jesús vino en carne, tenía sangre, derramó su sangre por nuestros pecados. Era un humano. Era un humano. Así es Dios es espíritu. El espíritu, Dios no lo puede ver usted. Por eso Jesús dijo, el Padre que mora en mí, porque él no se podía ver, pero lo que él hablaba, y por eso yo he venido diciendo en toda la enseñanza que hemos estado dando, ojo, atento, el oído a toda la palabra que sale de la boca de Jesús. Era Dios hablando a través de él. Lo mismo dijo Jesús a sus discípulos, cuando vayan ahí y lo lleven preso y lo lleven ante los gobernantes, ante los reyes, dicen, no se preocupen ustedes de qué hablar, porque en ese momento les será palabra, porque no hablaréis vosotros, sino el Padre hablará por vosotros. Amén. Gloria a Dios. Por vosotros, ¿ya? Así es de que en esto entonces conocéis el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y eso es lo que nosotros confesamos. Eso es lo que confesamos, que Él es el Hijo del Dios viviente. A Él se le dio toda autoridad y toda potestad en los cielos y en la tierra. Todo fue sometido debajo de la planta de sus pies. Lo creemos, lo confesamos y anunciamos. Amén. Así es que gloria al Señor por su palabra. Gracias a todos ustedes por haber estado atentos, sus oídos bien atentos a esta enseñanza dada directamente por el profeta Isaías y repitiéndolo nosotros, y lo que nos dijo Miqueas, lo que leímos en Corintios con Pablo, lo que también nos dijo el mismo Jesús, confirmó Jesús en Mateo, en Lucas, en Juan, cuando él decía, esto es lo que está escrito de mí. Así es que no hay, mis estimados, donde perderse. Todo está claro, todo está revelado. Si hay no hay todavía entendimiento, hay un poco de confusión, pidámosle al Padre que nos ayude, que nos abra el entendimiento. Así es que en la lectura inicial, que fue Mateo 12, 15 al 21, vemos la misión, parte de la misión de Jesucristo, el mensaje que traía de justicia, de restaurar lo dañado, porque dice que no iba a quebrar la caña que estaba ahí, cascada, y bueno, eso quiere decir que iba a restaurar todo lo dañado, no iba a destruir, más bien iba a levantar
lo caído, ni el pábilo que humea, dice, más bien lo iba a encender más, no iba a echarle más fuego para que, más agua para que se apagara, sino que se restaurara. A eso vino él y dar esperanza a las naciones. Así que así se cumplió parte del mensaje profético. Aquí vimos ya entonces realmente quién es el siervo escogido y quiénes fueron aquellos siervos del Antiguo Testamento, de los cuales el Padre venía buscando por los siglos, por los tiempos, venía buscando a ese ser que realmente fuera perfecto, que le amara, que le obedeciera. Y aunque fuera difícil, lo mismo está haciendo este llamado ahora el Señor a todos aquellos que están oyéndonos ahorita, aquellos que están prestando atención hasta el último momento que estamos dando esta enseñanza. Y gloria al Señor por su palabra. Le damos gracias al Señor porque ustedes han estado atentos ahí a esa palabra y esperamos pues que el Señor añada más bendición a esta palabra cuando ustedes la oigan, porque yo sé que el Señor a cada uno de nosotros nos reparte a como Él quiere. Así es que, mis estimados. Así es de que, hermana, perdóneme que la interrumpa, pero el mensaje a lo que Jesús fue enviado fue de llevar el evangelio del reino, predicar el evangelio del reino de Dios. A eso Jesús mandó ir y hacer discípulos, predicando el evangelio del reino. Todos ellos vino a salvar al mundo. El evangelio es para salvar, es para perdonar pecado, que haya redención a través de Él. Él es la nueva creación de Dios. Él es el principio de la creación de Dios, dice la Escritura, de la nueva creación. No la creación adámica, de la nueva creación, porque el que esté en Cristo, nueva criatura es. He aquí todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Seguimos siendo los mismos nosotros, pero ahora cambiamos. Pero seguimos siendo las mismas personas. Así es de que así es. Si en este momento usted quiere ser esta nueva persona, cambiada, transformada por el poder de Cristo Jesús, por esa sangre redentora, por ese precio pagado en la cruz del Calvario, hoy es el tiempo, hoy es el momento, hoy es el día de salvación. Así es. No lo deje para mañana, hermanos. Escríbanos. Cuéntenos su testimonio, si usted lo aceptó o lo está haciendo en este momento, y déjenos una notita ahí en la página, por favor. Nosotros vamos a estar orando por ustedes, por todos los que nos escuchan, que tenga Dios misericordia de cada uno de nosotros, hermanos, todos los días. Acuérdense que somos seres humanos y que nosotros somos imperfectos, todavía no hemos alcanzado la perfección. Pablo todavía, aún con todo lo que Pablo hizo, no alcanzó, dice, no espero haberlo logrado todo, pero sí hizo mucho. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones para todos, mis estimados, y seguimos entonces para la próxima semana. Estemos atentos, ya sabe, gracias por haber estado con nosotros y que la paz de nuestro Señor Jesucristo repose en cada corazón. Bendiciones.